No suelo hacer em, videos relacionados con el tema que hoy vamos a tratar. No es tampoco el objetivo principal del canal. Diría ni siquiera es mi ámbito de mayor conocimiento o donde me puedo desenvolver mejor al momento de reflexionar. Sin embargo, creo que es importante dar un aporte, es importante también dar una visión a un panorama que de por sí ya es un panorama bastante, pues, nublado, un panorama bastante confuso. El panorama de México, el panorama político del país. No voy a hablar, por supuesto, de ningún partido político. Tampoco voy a centrarme en propuestas, posturas, contraposturas. Voy a tratar de dar más bien una mirada desde una perspectiva histórica y, repito, desde una opinión meramente personal y sujeta, por supuesto, quizás a muchos errores. Pero quiero mostrar una simetría, quizás un tanto imprecisa, pero simetría al fin y al cabo, entre el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente que sucedió a Porfirio Díaz, Francisco I. Madero. En primer lugar, quisiera hacer una pregunta retórica, preguntar a dónde vamos. La respuesta parece clara: al caos. Al caos no porque uno apruebe o desapruebe la gestión de un presidente, sino porque un país evidentemente es mucho más que un presidente. Un país no puede reducirse o gobernarse con la voluntad de un hombre, mucho menos si se vive en democracia. Un país elige a un presidente, pero también a gobernadores, presidentes municipales, diputados, es decir, hay un sistema. Y si uno mira el sistema a como está en la actualidad, uno descubre caos. Caos en la vida social, caos en la vida económica, en el contexto de la pandemia, caos en el ámbito de la salud, pero hay un caos generalizado que trasciende a la pandemia. Y este análisis, esta visión, yo creo que se comparte entre todos los mexicanos. O sea, se lee el periódico, se escuchan las noticias, se habla en los comentarios que se dan entre la gente y lo que se descubre es caos. Creo que esto no está en tela de discusión. Lo que sí está en tela de discusión y es motivo, pues, de debate, de confrontación, de discusión, análisis, es qué hacer para salir del caos. Y generalmente el modo fácil para responder esta pregunta del qué hacer es proponer. Yo propongo esto, yo propongo aquello. Sale un político, sale otro, se destapan y cuando no, se critica, que es lo que pues está ocurriendo mucho, una crítica a este gobierno como al pasado y como a tantos frente a las situaciones que no puede resolver como gobierno. Y es que justamente yo creo que pues evidentemente no todo lo va a resolver un gobierno y mucho menos un hombre. La cuestión es que arrastramos problemas en México que yo diría vienen de siglos, vienen de mucho tiempo atrás y que al no haber sabido resolverlos en su momento, pues los venimos arrastrando y hoy saltan nuevamente a la luz. Ahora bien, ¿por qué digo que hay una simetría entre López Obrador y Francisco I. Madero? En efecto, porque si uno descubre, Francisco I. Madero llega al poder después de una larga dictadura. El mismo López Obrador se identifica con Francisco I. Madero
en el sentido de que Francisco I. Madero representa la democracia que comienza luego de una larga dictadura. Y para López Obrador, el PRI y el PAN, que según él son una sola cosa, son esa larga dictadura y su gobierno es el comienzo de la democracia como representó el de Madero. Y hasta este punto, desde alguna diferencia mía, yo creo que sí, podemos interpretar que López Obrador es el Madero del siglo XXI en un sentido, no en el sentido de que él trae la democracia, porque en ello me atrevo a disentir, pero sí en el sentido de que él, como Madero, es un presidente profundamente popular que es elegido en un momento de tensión y que sobre todo despierta una gran esperanza en el pueblo. En ese sentido, sí, es perfectamente identificable con Francisco I. Madero. Pero no solo en este sentido. Si miramos más hondo y si miramos la presidencia de Madero, nos vamos a dar cuenta que en efecto podemos compararlo plenamente con López Obrador, porque también la presidencia de Madero fue una presidencia caótica. Es decir, el país viviendo en un momento tan tenso, evidentemente no pudo solucionar sus problemas con la llegada de un nuevo presidente, por más popular que éste fuese. Entonces lo que encontramos en la presidencia de Madero es a un hombre que no supo, no pudo, y yo creo que esto es natural, no saber ni poder, resolver los problemas del país, y en consecuencia sumió al país en un caos mayor que el que estaba. Y en este sentido sí, creo que se parecen las presidencias de Andrés Manuel López Obrador y de Francisco I. Madero. Hombres que llegan con un gran apoyo, que representan una gran esperanza, pero que lentamente se van desdibujando cuando el pueblo se empieza a dar cuenta que no sirve un caudillo para solucionar los problemas de un país. La presidencia de Madero terminó muy mal y lo que viene después es un momento pues de mucha confusión, de mucha lucha, y viene allí lo que llamaríamos propiamente la Revolución Mexicana. Siempre se dice, ¿no?, en los libros de texto de las escuelas que la Revolución Mexicana va de 1910 a 1921, pero la realidad es que no es una Revolución Mexicana que empieza orgánica en 1910 y termina triunfante en 1821. Lo que ocurre es, sí, un levantamiento armado para derrocar a Díaz. Díaz acepta irse y entonces viene Madero como tratando hasta este momento de pues resolver los problemas de un modo pacífico. Pero los problemas son tan grandes que como no pueden resolverse de modo pacífico, comienza entonces primero el derrocamiento de Huerta y posteriormente una lucha entre facciones que construyeron la revolución, y finalmente la revolución es el triunfo, o el triunfo de la revolución es en realidad el triunfo de una facción de las que lucharon, de un grupo de entre los muchos otros que habían participado en la revolución. Dicho de este modo, creo que si miramos, nos vamos a dar cuenta de algo muy triste, y este mensaje no es precisamente esperanzador porque es analítico. Nos vamos a dar cuenta que no se van a solucionar los problemas que el país está teniendo, y que yo ponía aquí varios escenarios de lo que puede llegar a ocurrir. En primer lugar, decía que sí, hay una gran similitud entre Obrador y Madero, porque encontramos que también Madero tenía un aspecto
negativo en su persona, que es el hecho de vivir, podemos decirlo así, en la irrealidad. Madero tenía en su faceta más personal, pero no por ello es menos influyente en lo público, un aficionado, una aficionada tendencia a el espiritismo. Hablaba con los muertos, hablaba con los fantasmas. No quiero exagerar ni faltar el respeto a nadie, pero de algún modo Obrador también vive en la irrealidad, y dejémoslo allí. Es decir, y esto es totalmente probable, el hecho de decir yo tengo otros datos, el hecho de mostrar como un desprecio por la técnica, el hecho de aferrarse a seguir técnicas del pasado para mejorar el presente cuando en el pasado ya fallaron. Estamos hablando de que vive también en la irrealidad. Madero, como Obrador, también creyó que el porfirismo estaba derrotado. También creyó que había tenido un adversario y ese adversario había sido Porfirio Díaz, y desterrado él a Francia no había otro problema. Obrador ha dicho muchas veces, ya no tenemos oposición, ya los opositores y ya los adversarios están vencidos. Y ese es un problema por dos motivos. En primer lugar, porque si verdaderamente están vencidos, entonces no hay democracia. Y esto es un problema. Y en segundo lugar, porque resulta que no siempre están tan vencidos como parece. Y porque además tampoco era el objetivo vencerlos. Madero no creyó que hubiera todavía oposición en el país, no pensó que tuviese realmente un peligro e ignoró todo lo que se estaba gestando. Y más aún yo creo que ignoró el por qué se estaba gestando. Y se estaba gestando, pues no porque tuviesen algo personal contra Madero, sino porque había problemas que necesitaban solucionarse, como en el norte con Pascual Orozco o en el sur con Emiliano Zapata, y que al no encontrar la respuesta positiva del gobierno de Madero, pues la opción más factible fueron las armas, sin mencionar pues a los que de un modo más concreto hicieron el golpe contra él. Es decir, también se vive en la irrealidad y en la creencia de que ya no hay oposición y de que ya se está solucionando el problema, sin darse cuenta de que hay una serie de problemas más graves que no están solucionados. Por otra parte, vamos a encontrar, y podemos terminar esta primera exposición aquí, encontramos que al igual que Madero, Obrador llegó democráticamente, pero podemos decir que ambos que han llegado democráticamente son incapaces de garantizar la democracia. Y ahora un segundo video en el que pues hablamos de los escenarios que pueden venir para los años en México, pues después del desencanto que pueda ocasionar Obrador, como género el desencanto Madero.